¿Ya? Bien, que el Señor nos bendiga, hermanos, pastores que están ya conectados. Estamos iniciando con la ayuda del Señor nuestra segundo ciclo de este taller o este curso de teología sistemática, ¿ya? Así que damos gracias al Señor porque pudimos terminar con éxito, ¿no es cierto?, el periodo anterior, las 8 clases, 9 clases hicimos al final, ya con el resumen final que hicimos. Y damos gracias al Señor porque se mantuvo siempre, ¿no es cierto?, una asistencia de más de 30 participantes en vivo, así que fue una bendición, ¿ya? Y quiero felicitar a todos los pastores, hermanos que desde el comienzo, ¿no es cierto?, se agregaron a este curso y no desmayaron, sino que toda la semana, ¿no es cierto?, gracias al Señor, pudieron estar participando. Les hicimos llegar por el grupo que se creó, de teología sistemática, le hicimos llegar, ¿no es cierto?, los diplomas ya de reconocimiento por la participación en el taller o en el curso. Así que si algún hermano que participó, ¿no es cierto?, y no le ha llegado, tenía que hacer llegar sus datos al pastor Alejandro, a la pastora Carla, que ellos son los que me están colaborando en estos sentidos de confeccionar los certificados, ¿ya? Así que esperamos que todos hayan recibido su certificado, ¿ya? También se nos planteó, ¿no es cierto?, la inquietud de algunos hermanos estaban interesados de que se pudiera imprimir. Está ya el trabajo hecho, está impreso, ¿ya? Y sale a un costo me decían ahí, de 8.000 pesos, sería el libro impreso, ¿ya? Ahí hay que ponerse en contacto con el pastor Alejandro, ¿ya? Para ver la coordinación, cómo hacérselos llegar a los que estén interesados, ¿ya? También creo que se podría, en un papel especial, ya mandar a confeccionar el certificado, si algún hermano quiere, ¿no es cierto? Eso también, bueno, tendría un costo y se le haría llegar, ¿no es cierto?, con el libro impreso, o hablemos la cartilla que hicimos con las exposiciones, ¿ya? Esa es la idea. Y si Dios nos da vida y nos da salud, ya tengo programado, ¿no es cierto?, este segundo ciclo, también en 8 clases. Ya la gracia de Dios las tenemos preparadas las 8 clases, ¿ya? Y vamos a dejar la última para hacer lo que hicimos la otra vez también, ¿no es cierto?, un tipo conversatorio con respecto a lo que hemos tocado, los temas que hemos tocado, ya que me pareció que fue muy interesante la última clase que tuvimos, ¿no es cierto?, el último contacto que fue la semana antepasada, ya donde recogimos inquietudes. Entonces, la instrucción va a ser la misma. Ya si surgen, yo sé que surgen, van a surgir, siempre están surgiendo, ¿no es cierto?, inquietudes, ya preguntas, interrogantes. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, al terminar, tenemos la semana, hacen llegar por el grupo, ¿no es cierto?, la inquietud, usted la hace llegar nomás, no importa aquí nadie peca, ¿no es cierto?, por la pregunta. Así que háganla, como esto es, hablemos, es remoto, es a distancia, tenemos la facilidad, ¿no es cierto?, en este sentido, porque creo que a todos nos pasó que cuando estábamos estudiando presencial, a veces, ¿no es cierto?, por vergüenza, porque qué van a decir, a lo mejor lo que estoy preguntando, ¿no es cierto?, va a causar, no sé, risa, esto, lo otro, y nos quedamos callados y nos guardamos las dudas, y a veces las dudas, ¿no es cierto?, con el tiempo, cuando no se clarificaban las dudas, ya nos producían problemas, sobre todo cuando teníamos que hacer rendición hablemos a través de alguna prueba, algún examen. Entonces, la idea acá no, acá usted, la inquietud que tiene, la anota ahí, ¿no es cierto?, y la hace llegar por el grupo, ahí nosotros la vamos a analizar y al final vamos a estar tratando de dar respuesta, ¿no es cierto?, de acuerdo a las capacidades a la luz que Dios nos dé para poder responder y dejar, ¿no es cierto?, la inquietud satisfecha. Hay que entender una cosa, que aquí nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo divino, ya estamos hablando de Dios. Entonces, no tenemos nosotros todas las certezas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se basan, ¿no es cierto?, en base a la interpretación que hemos podido nosotros obtener al estudiar la escritura, ¿ya? Y obviamente que hay supuesto, por eso que frente a temas complicados, teológicamente hablando, hay posturas, como el caso que vimos, ¿no es cierto?, en el siglo pasado, en las últimas clases, ya el tema escatológico, de los tiempos finales, ¿no es cierto? Hay visiones y hay posturas como aproximarse
a esta verdad. Entonces, es por esto, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, algo que Dios se nos ha revelado a través de su palabra, ¿ya? Y hay cosas, ¿no es cierto?, que están por venir. Así que, pero esa es la idea de nutrirnos de este conocimiento, ¿no es cierto?, de que ojalá todo este material que yo les he estado traspasando, alguna salvedad, ¿no es cierto?, lo que yo les estoy compartiendo acá en estas fichas, ¿ya? Son resúmenes, ¿ya? Hablemos, está sintetizada la información, hay mucha más información que usted puede, ¿no es cierto?, escarbar de los distintos temas que hemos ido tocando, de acuerdo a la postura, ¿no es cierto?, y todo este tipo de cosas. Por eso que están todas hablemos los libros de apoyo que tenemos ahora, ¿ya? Y el tema mismo de las redes, ¿no es cierto?, sociales o el internet para poder bajar, ¿no es cierto?, literatura, que amplíen, ¿no es cierto?, los temas que hemos ido tocando. Así que hemos enfatizado este taller, como lo hicimos al comienzo, el ciclo pasado, las 8 clases. Yo hice un énfasis en resaltar los artículos de fe de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, ¿ya? Porque nuestros artículos de fe contienen justamente lo que es nuestra teología, llamémoslo así, lo que es nuestra enseñanza y doctrina, ¿ya? En cuanto al tema teológico. Ahí estaban. Y hay 4 doctrinas de lo que es la teología sistemática, que nosotros las tratamos, ¿no es cierto?, en el ciclo anterior, pero estaba focalizado con la cosmovisión metodista pentecostal, ¿ya? Ahora vamos a ampliar un poco la cosmovisión, la mirada, porque vamos a tocar las doctrinas, ¿no es cierto?, que son parte de lo que es la teología sistemática, ¿ya? Así que, y obviamente vamos a reforzar lo que ya nosotros hemos visto anteriormente, ¿ya? Esa es la impronta que vamos a realizar en estos 8 ciclos, o no, perdón, estas 8 clases que vamos a enfrentar. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dicho esto, entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Ya está puesta ahí, ¿no es cierto?, la ficha, porque la verdad las cosas que me pongo como un poco nervioso en este asunto de la tecnología, y aunque ya han sido varias veces que hemos estado haciendo este trabajo, pero igual, ¿no es cierto?, se me pierden ahí, se me esconden las fichas, en fin. Así que, pero estamos en esta tierra, pero vamos a hacer lo que Dios ha puesto en nuestras manos, así que damos gracias a todos mis hermanos que Dios dispone, ¿no es cierto?, que son más instruidos en la parte de computación, ¿ya? Así que, y que nos asesoran y nos ayudan en esta parte. Bien, voy a pedirle a mi pastor Daniel Quiñones, que lo estoy mirando ahí, ¿no es cierto?, ¿ya?, para que ruegue al Señor una bendición de invocación, para que nos dirija el Señor en esta clase. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite, muy buen Dios, invocar tu nombre por la fe. Padre, reconociendo que somos pecadores, te pedimos perdón por todo lo que te hemos ofendido y perdonamos en el nombre de Jesús a todos los que nos han ofendido y les bendecimos en su nombre. Ahora, mi Señor, te rogamos que por misericordia tu Santo Espíritu sea el que tome el control de nuestro pastor Carlos, de nuestras mentes, para aprender de tu palabra. Queremos, Señor, saber esos secretos escondidos que dice tu palabra, que son revelados para nosotros. Y tú, mi Señor, has tomado tu siervo, Señor, para que a través de él, mi Señor, disipe toda duda y podamos aprender más de ti. Padre, pedimos que por Jesús, tu Santo Espíritu sea el que tome el control de todos nosotros. Por Jesús te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios Gloria para a Dios siempre. para siempre. Ya, Gracias, mi que el Señor pastor. nos bendiga. Gracias, mi pastor Daniel. Bien, entonces ya estoy compartiendo ya, ¿no es cierto? Así que, ¿ah? Así que, Amén, mi pastor. ya, ahí está, ¿no es cierto?, la impronta del taller que estamos realizando entonces, teología sistemática, ya, que es un estudio profundo, dice, de la doctrina bíblica, ya. Pastor Iglesia Metodista de Chile, quienes habla Pastor Salas, ya. Bien, vamos entonces a la segunda ficha. Aquí la presentación, como corresponde, ¿no es cierto? Esto es hablemos, una presentación, es un taller, es una clase, en fin, es formal, así que corresponde de que quien está dictando, ¿no es cierto?, la clase se presente, ¿ya? Tenemos entonces el título ahí, Teología Sistemática Pentecostal, le he puesto yo, ¿no es cierto?, porque es de acuerdo a la cosmovisión nuestra, metodista pentecostal, ¿ya? La clase 1 entonces, ahí está una fotografía este soy yo, ¿no es cierto?, y mi esposa, que tuvimos la bendición hace como 4 años atrás de estudiar, donde unos familiares nuestros ya, porque hay unos primos de mi esposa, ¿no es cierto?, que son
pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal privada que están allá en París, así que ellos nos recibieron, casi un mes estuvimos por allá con ellos, así que esa es mi esposa, la pastora Rodi, ¿ya? Somos nosotros los gobernantes de la Iglesia Metodista Pentecostal de Colina por misericordia ya hace 26 años. ¿Ya? Yo soy pensionado de la Armada, soy jubilado, ¿no es cierto? Y en la parte teológica tengo un diplomado en teología en el IBN, ¿cierto? Tengo un bachiller en teología en el IBN también, Instituto Bíblico Nacional, y tengo una licenciatura en teología en el Instituto de Superación Ministerial de la Asamblea de Dios Latinoamericana, ISUN, ¿ya? Y ahora me encuentro, ¿no es cierto?, cursando la maestría en la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios Latinoamericana, ¿ya? Ese es mi currículum en cuanto a mi preparación teológica. Bien, vamos entonces a desarrollar lo que tenemos. Taller de Teología Sistemática 2 de la Iglesia Metodista de Chile, ¿no es cierto? Aquí hay una definición que es la misma definición que él di yo en el taller en la primera clase, ¿no es cierto?, que hicimos en el ciclo anterior, ¿ya? Teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente y ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas, inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. Si bien una teología sistemática debe tener en cuenta los textos sagrados de su fe, también debe mirar a la historia, la filosofía, la ciencia y la ética. Por ende, como es teología, ¿no es cierto?, lo fundamental es la Biblia, ¿ya? Pero también no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, de tocar los otros aspectos, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, que es la historia, la filosofía, la ciencia y también la ética, ¿ya? Clásicamente, la teología sistemática se divide en la doctrina de la palabra de Dios, que se llama bibliología, que es el estudio de la Biblia, la doctrina de Dios; la patriología, que es el estudio de Dios el Padre; la doctrina de Cristo, la cristología, que es el estudio de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, ¿ya? La doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología, ¿ya?, que es el estudio de Dios el Espíritu Santo, ¿ya? La doctrina del hombre, que es la antropología, ¿ya?, cristiana, dice, es el estudio de la humanidad, ¿ya? Y tenemos la doctrina de la redención, que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿ya? La doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Y también, ¿no es cierto?, lo que indica el estudio de la doctrina de los tiempos futuros, ¿ya?, que es la escatología, que es el estudio del fin de los tiempos, ¿ya?, lo que va a suceder, ¿ya?, centralizado obviamente, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis. Además, la angelología, que es el estudio de los ángeles, ¿ya?, la demonología, que está parte también del estudio de los ángeles, están los demonios, que son los ángeles caídos, ¿no es cierto?, que es el estudio de los demonios desde una perspectiva cristiana; la armatiología, que es el estudio del pecado, ¿ya? La teología sistemática es una herramienta importante para ayudarnos a entender y enseñar la Biblia de una manera organizada, ¿ya? Yo espero que con todo esto que hemos realizado, ¿no es cierto?, a todos este material nos sirva justamente para eso. Decíamos nosotros en el siglo pasado, ¿no es cierto?, que hoy día nosotros en este tiempo estamos enfrentados justamente al tiempo que fue descrito por el Señor, donde se iba a levantar, ¿no es cierto?, toda clases de falsas doctrinas, porque iban a levantarse falsos profetas y maestros, y obviamente no cabe ninguna duda que estamos en ese tiempo, ¿ya? Y tenemos nosotros como cristianos, y en este caso metodistas pentecostales, recibir las herramientas, y eso es lo que pretendo, ¿no es cierto?, y creo que Dios nos va a ayudar para que sea de esta manera, que tengamos las herramientas para hacer una apologética, es decir, una buena defensa de nuestra fe, ¿ya? Y no dejarnos envolver por todas estas doctrinas de error, ¿no es cierto?, y que hoy día lo único que quieren, ¿no es cierto?, es minimizar a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia metodista pentecostal, minimizar, ridiculizar, ya, sobre todo a los pastores, ¿no es cierto?, que somos ignorantes, ¿no es cierto?, de la escritura, este tipo de cosas, y que hablar de la hermandad. Entonces, el Señor nos instó, ¿no es cierto?, nos inspiró. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos herramientas, para que nos plantáramos y defendiéramos nuestra fe. Eso es, ¿ya? No es tampoco para ponernos a pelear con nuestra gente, no, sino que para tener mayor conocimiento y de esa manera poder, ¿no es cierto?, enseñar. Los que somos maestros, los que somos pastores, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad de enseñar, de adoctrinar la iglesia, ¿no es cierto?, utilizando la Biblia
¿no es cierto?, de una buena manera y haciendo una buena interpretación de ella, y de una manera ordenada o organizada, ¿ya? Como vimos anteriormente, en el primer ciclo, miramos la teología sistemática desde la óptica metodista pentecostal. Está el logo de nuestra iglesia ahí, ¿cierto? Analizamos nuestros artículos de fe, hablamos de la doctrina de Dios, ¿cierto? Pero con énfasis en la Trinidad. Recuerda que yo hice una explicación amplia de lo que era el Dios Trino, ¿ya? La doctrina de la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no es cierto? Pero yo le di, ¿no es cierto?, una impronta, entregamos, ¿no es cierto?, cierto fundamento o conceptos referente a lo que era la palabra del Señor, ¿ya? Pero también yo le hice un énfasis en cómo nos llegó la Biblia a nosotros, ¿ya? Y tocamos, ¿no es cierto?, cómo desde los textos originales, hebreo, ¿no es cierto?, y griego, ya de las primeras escrituras, ya en esos textos, cómo fue traducida, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a la Biblia del Oso, la Reina Valera, ¿no es cierto?, la primera Biblia que escribió, ¿no es cierto?, Cipriano de Valera, ¿ya? Y que es la primera traducción, ¿no es cierto?, al castellano, ¿ya? Que es la Biblia del Oso, ¿ya? Que después, ¿no es cierto?, Valera perdón, Reina, ¿no es cierto?, y después Valera, ¿no es cierto?, la, la revisó y en 1604 por ahí, ¿cierto?, y sale la famosa versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos, ¿ya? Y si, eso lo tratamos todo en esa parte, ¿ya? Después viene la doctrina de la salvación, que también tocamos, ¿no es cierto?, y le dimos la impronta desde nuestra mirada como metodistas pentecostales, y ocupamos 2 clases para hablar de los tiempos finales. Incluso, ¿no es cierto?, yo le presenté también en la última clase las 4 perspectivas o miradas o posturas, ¿no es cierto?, que hay de interpretación del Apocalipsis, ¿ya? Entonces, ahora vamos a comenzar a profundizar lo que ya hemos visto, es decir, lo que conversamos anteriormente, y analizar las otras doctrinas que se estudian en teología sistemática, como la doctrina de Cristo, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina de la alma teología, que es el pecado, y la doctrina de la iglesia o la eclesiología, ¿ya? Nunca está de más, ¿no es cierto?, recordar hablemos, el concepto de teología, ¿ya? Es una ficha muy simple, ¿no es cierto?, cuando yo en el instituto me pasaron, ¿no es cierto?, Teología 1, ya el profesor la puso y yo guardé, ¿no es cierto?, esta ficha que me parece, ahí usted toma, ¿no es cierto?, o se mete a internet y pone, ¿no es cierto?, en Google ahí o en otro cualquier buscador que usted tenga, pone la palabra teología, le van a aparecer, ¿no es cierto?, sin ser alaraco, miles de definiciones de teología, ¿ya? Entonces, esta es la más lógica y es la más simple de comprender y entender, sobre todo los que no manejamos muy bien, ¿no es cierto?, lo que son los... me fui para atrás. Ahí estoy. Lo que es, ¿no es cierto?, los idiomas, hablemos, originales. Entonces, definiremos primero, dice, lo que es teología, ¿ya? Del griego, teos, ¿cierto?, que significa Dios, y logos, que es palabra, ¿no es cierto?, pero también tiene la acepción de ser estudio, razonamiento y conocimiento, ¿ya? Así que de eso, ¿no es cierto?, uno puede de hacer una definición muy precisa, concisa, que es la que hemos manejado hasta aquí, ya que es el estudio de Dios, es el estudio del conjunto de conocimientos revelados en la Biblia acerca de Dios. Esta palabra teología, ¿no es cierto?, a nosotros los metodistas pentecostales como que nos producía, ¿no es cierto?, a algunos, sobre todo a los más ancianos, ¿ya? Les producía como, no sé, como alergia, ¿no es cierto?, tipo, no sé, ni siquiera había que pronunciar esta palabra, ¿ya? Sobre todo cuando uno era un Nobel predicador, es un predicador joven, estaba recién dando los pasos, ¿no es cierto?, en esto, y cuando uno veía, ¿no es cierto?, el hecho de que le daban la responsabilidad de hacer la predicación en algún culto, ¿ya? Aunque fueran poquitos los que estaban frente, o cuando éramos llamados al estudio bíblico, ¿cierto?, nos daban la clase, por ejemplo, de los niños, ¿ya? Y venía el problema que nos encontramos nosotros, ¿ya?, que desconocíamos muchos términos y muchas definiciones y de qué teníamos que hablar. Y a veces por ahí comprábamos un libro, ¿no es cierto?, de teología, y le mostrábamos a alguien, mire, estoy estudiando este libro, no, la letra mata, y partíamos, ¿no es cierto?, y comenzaba como una persecución, y nos marcaban a uno, y
y que no teníamos que hacer eso, y que nos creíamos más grande que el pastor, más grande aquí, y venían, ¿no es cierto?, todas las aseveraciones, y le digo una cosa, que hasta el día de hoy todavía hay personas que cuando usted toca este tema, ¿no es cierto?, dentro de nuestra iglesia, ¿ya? Como que a uno este ya se cree maestro. No, este es pura cabeza, pura letra, esto es lo otro. No, no, o sea, aquí miren, nosotros, yo le decía a los pastores la otra vez cuando le di este tema a los pastores, ¿ya? Le dije, todo lo que nosotros hacemos cuando conversamos de Dios, cuando usted predica, cuando usted, cuando usted predica, usted no se predica a usted de qué está hablando, está predicando de un texto bíblico, toma un texto, ¿cierto?, de la palabra, un verso, ya está hablando de qué, de Dios. Eso es teología. O sea, cada vez que nosotros estudiamos la escritura y sobre todo los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, cada vez que nosotros predicamos, estamos haciendo teología. Cuando uno habla, ¿cierto? Hay una serie de teólogos ilustrados que son doctores en teología, ¿no es cierto?, a nivel mundial y a través del tiempo, que han sacado los famosos comentarios, ¿no? Y uno mira los comentarios, unos libros bien gruesos, así, cototudos, ¿no es cierto?, a veces tienen 10.000 páginas, 15.000 páginas, tremendo comentario, por ejemplo, ya de, de MacArthur, que hablemos de los teólogos contemporáneos nuestros ahora, ¿no es cierto? Pero hay una cantidad de comentarios de teólogos antiguos, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, están los comentarios de Calvino, los comentarios de Lutero, ¿no es cierto?, que son, hablemos, colecciones de tomos, 15 tomos, ¿ya? Comentarios, uno dice, ¿cómo tanta sabiduría? Lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es reflexionar y, obviamente, inspirado por el Señor, y hacer un comentario, opinar de lo que él ha interpretado, el estudio que ha hecho de la palabra del Señor. Entonces, nosotros, aunque no hemos escrito, porque esa es una de las falencias que tenemos los metodistas pentecostales, de que no escribimos, ¿ya? Si usted fuera, ¿no es cierto?, ordenado en este caso, ¿no es cierto?, meticuloso, ¿ya? Y cuidadoso, sobre todo los que ya llevamos un tiempo como pastores, y tuviéramos la precaución de anotar lo que las ideas que Dios nos ha dado, y cada vez que nosotros predicamos, o por último ahora aprovechar la tecnología y grabarnos, y después eso llevarlo a texto, oiga, tendríamos una biblioteca, pero inmensa de grande, ¿no es cierto?, con todo lo que Dios nos ha inspirado y nos ha dado, ya cuando hemos predicado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos usa, ¿ya? Y estamos hablando de Dios. Y eso es teología. Todos hacemos teología. Cada vez que usted hace un estudio bíblico, cada vez que hace usted, ¿no es cierto?, un seminario, o que va a dar un tema. ¿Se acuerda que es típico que juntemos a los voluntarios, juntemos a las dorcas, juntemos a las juventud? Ya, hermano, prepare un tema de esto, bíblico, ¿no es cierto? Ahí usted está haciendo teología. Eso es la teología. No le tengamos miedo a la palabra teología, ¿ya? Me fui para adelante otra vez, ahí lo estoy adelantando, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno ya a lo que nos compete hoy día, ¿no es cierto? Vamos a hablar y ampliar este concepto de la teología. Dice, el gran presupuesto de la teología, la gran impronta, ¿no es cierto? O el tema central de la teología. Empezamos nuestra labor desde el gran presupuesto de la teología. ¿Cuál es el gran presupuesto? Dios existe, ¿ya? Yo le decía la otra vez, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, no se preocupó, y la Biblia, que es la revelación de Dios, no se encarga de presentarse, como lo hice yo recién, ¿no es cierto? Presenté mi currículum ahí, ¿no es cierto?, por misericordia de lo que Dios me ha permitido estudiar, esto, lo otro, ¿no? Dios aparece en la escena, nada más, Él existe, Dios existe, ese es el gran presupuesto nuestro, y eso no tiene discusión. Dios existe. ¿Leyó alguna vez algún pasaje bíblico que procura demostrar que Dios es real? ¿Escuchó la voz del Supremo decir alguna vez, oigan hombre, yo existo? Definitivamente la Biblia no se preocupa en lo más mínimo por convencer a la humanidad sobre la existencia del ser divino. Del mismo modo, la teología comienza su tarea dando por sentada esta verdad, que para ella es irrefutable. Después de todo, es inútil intentar convencer al necio, porque la Biblia iba a lanzarse a una tarea sin sentido. Dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y quién no encuentra a su alrededor pruebas suficientes de su existencia? Es merecedor del título de necio. Después de todo, ¿no lo llama así la Biblia? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1 al 3. La teología, fiel a su única fuente, asume esta verdad y la toma como punto de partida para la ardua faena que tiene por delante, sumergirse en las profundidades del conocimiento del Todopoderoso.
la gran limitación. Pero ¿hasta dónde podemos llegar en esta labor? Para ser sinceros, debemos admitir que suponer que pudiéramos arribar a conclusiones definitivas en esta área sería como querer encerrar el mar en un hueco de nuestra mano, algo que es totalmente imposible. Dios es demasiado grande para ser conocido a perfección por nuestra naturaleza finita e imperfecta. Con increíble claridad, Calvino, el gran reformista después de Lutero, dice: Dios es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa a los sentidos humanos. Job comprendió esto cuando el Todopoderoso lo enfrentó con sus propias limitaciones. A decir verdad, sus amigos no fueron muy sabios en su manera de aconsejarlo. Sin embargo, en medio de la gran cantidad de necedades que profirieron, ya, Sofar, uno de los amigos de, ¿no es cierto?, de él, le declaró una gran verdad. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. Dijimos que la palabra, ¿no es cierto?, para indicar dónde iban las almas, ¿no es cierto?, después que morían, esta palabra, ¿no es cierto?, es hebrea, ese era el concepto antiguo testamentario, el Seol. Es decir, es más profunda que el Seol, a la profundidad de la tierra. Ahí iban todas las almas, ¿no es cierto?, que dejaban el escenario de esta tierra. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. La gran verdad que le está diciendo Sofar, ¿no es cierto?, a Job, no era otra cosa que este Dios al cual nosotros adoramos y creemos en él, ¿no es cierto?, es muy grande. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande es en toda la tierra. Esta ha sido una barrera infranqueable para todos aquellos que tratan de realizar seriamente la tarea teológica. No podemos acceder a un pleno conocimiento de la deidad de modo alguno. Y a pesar de esto debemos admitir que es necesario conocerle para ser salvo. De esto mismo nos habla la Biblia. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Como ya sabemos, la palabra de Dios es infalible, ¿no es cierto? No contiene errores. La infabilidad y la inerrancia de la Biblia, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, esta contradicción solo es tal en apariencia. Una breve explicación resolverá el supuesto conflicto que ya preocupaba a los teólogos reformadores como Calvino y Lutero. La gran necesidad. Dios creó al hombre con el propósito perfecto de mantener una fluida comunión con él y comunicación. Así fue mientras Adán y Eva conservaron su estado de inocencia. Antes, ¿no es cierto?, de comer el fruto, es decir, antes del capítulo 3, ¿no es cierto?, de Génesis, ¿ya? Este era el estado, ¿no es cierto?, de Adán y Eva. Estaban ellos y Dios, ahí está representada una nubecita, ¿no es cierto?, iba todos los días en la tarde, iba y tenía comunión con ellos, conversaba, ¿no es cierto? Y ellos estaban ahí desnudos, no se cubrían para nada, había inocencia, ¿no es cierto? Y estaban ante su creador. Dios con esa intención creó al hombre, para tener comunión con él, ¿ya? Pero al interponerse el pecado entre el creador y la más amada de sus criaturas, la relación, acuérdense, ¿por qué le coloco yo la más amada de sus criaturas? ¿No es cierto? Yo creo que todos compartimos ese concepto. A todo lo que existe Dios lo hizo con su palabra, ¿no es cierto? Pero Adán y a Eva, ¿con qué lo hizo? Con sus manos. Alguien dice, no, a Adán nomás lo hizo de barro, ¿no es cierto? Y lo formó y sopló sobre él. Sí, pero cuando dijo, ¿no es cierto?, no es bueno que el hombre esté solo. Mire, en esa frase, ¿ya? En esa frase hay tanto contenido para entender lo que está pasando hoy día con tanta perfección e inmoralidad que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, con este asunto del progresismo, ¿ya? Eh, ¿qué le dijo, ¿no es cierto?, cuando reflexionó y Dios miró la tierra y la creación dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Todos tenían pareja, ¿no es cierto? Y Adán no tenía pareja, ¿ya? Los animales ya se estaban procreando, ya se estaban multiplicando, se estaban apareando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿ya? Y dice que le produjo sueño a Adán y de su costilla, de su costado, dice, sacó una costilla y de esta costilla, con sus manos, las manos de Dios, con las mismas que hizo Adán, hizo a Eva y se la dio como una ayuda y compañera
idónea, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, al hombre y a la mujer Dios los creó con sus manos. El hombre y la mujer son la creación más bella, ¿no es cierto? Y suprema de toda la creación de Dios. Dios nos ayude, ¿no? Y por eso que el enemigo se introdujo en esto. Entonces, como digo yo, ¿por qué dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo? Porque Dios sabía que al entrar, ¿no es cierto?, la maldad, el conocimiento del bien y del mal, se iba a introducir, ¿no es cierto?, ¿qué? La degeneración. Dios evitó que Adán, ¿no es cierto?, ya se mezclara con los animales, lo que hoy día lo hacen, ¿no es cierto?, y lo practican en los países desarrollados, la zoología que se llama, tener relaciones sexuales con hombres, ¿no es cierto?, con animales, o mujeres con animales, ¿ya? La perversión, Dios, ¿no es cierto?, la limitó ahí y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y no le hizo otro hombre, le hizo a Eva, una mujer. Entonces, Dios, ¿no es cierto? Que ahí ya si yo, cómo tiene que ser, ¿no es cierto?, la relación, hablemos, y cómo tiene que ser el apareamiento del hombre. El hombre tiene que aparearse con su mujer, y no le dio dos Evas, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Le hizo una Eva, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, puso el límite para lo que es el matrimonio, dos personas, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Entonces, mire, en una pequeña declaración, todo lo que encierra para poder entender, ¿no es cierto?, lo que Dios quiso frenar, ¿ya? Y que iba, ¿no es cierto?, a desarrollarse en esta vida, ¿ya? Entonces dice aquí, pero al imponerse el pecado entre el creador y la más amada de sus criaturas, el hombre y la mujer, la relación entre ambos fue destruida por completo y junto con ella se desvaneció también el conocimiento que el hombre poseía de su hacedor. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Qué has hecho? La mujer que tú me diste me engañó. ¿Podemos creer esto? El que conocía a Dios, escondido del omnipotente, el que tenía largas charlas con el omnisciente, suponiendo que puede engañarlo. Mira hasta dónde nos lleva, ¿no es cierto?, la perversión y el pecado. Dice, el plan elaborado desde el principio de los siglos se puso en marcha en ese mismo momento. Dios iba a auto-revelarse progresivamente y ese es un principio que siempre se enseña, ¿no es cierto?, en entender de que la revelación de Dios se fue revelando, ¿no es cierto?, progresivamente, ¿ya? Por eso que nosotros hoy día, en este tiempo en el que tenemos la revelación de Dios, es decir, la Biblia completa, no tenemos ninguna excusa con respecto, ¿no es cierto?, a los antiguos testamentarios, porque hoy día tenemos toda la luz a nuestro alcance. Dios nos ayude, ¿no? Dice, Dios iba a autorrevelarse progresivamente a la humanidad hasta darse a conocer de la manera más completa y hermosa que podría haber, la persona de su propio Hijo Jesucristo. Este plan incluía también una cláusula limitante. La persona de Dios no se revelaría por completo, ya que la nueva condición de la esencia humana no resistiría la potencia de tal manifestación. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, ya de la naturaleza, ¿no es cierto?, que sucede después de la caída. Ya el hombre perdió esa condición de poder tener la capacidad de mirar a Dios, ¿no es cierto?, cara a cara, que era la condición que tenía, ¿no es cierto?, Adán y Eva antes de comer el fruto, ¿ya? Eh, Ahora, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, está la sentencia, nadie verá a Dios, ¿por qué? Porque el que lo vea, ¿no es cierto?, irremediablemente va a morir. Dios nos ayude, ¿no? Cambió la condición del hombre ahora. Entonces, por eso que Dios se ha ido revelando de a poco, dice, ¿no es cierto? Dice, si hasta a Moisés, de quien se dice que habló con Dios cara a cara, ahí en eso 33:11 dice eso y número 12:8, se le negó una revelación mayor de su persona, ¿ya? Eso 33:20. Esto nos enfrenta a la primera dificultad de la tarea teológica. Dios, objeto principal de nuestro estudio, no puede ser conocido a la perfección por el ser humano. Lutero, el gran reformador, dice, el más renombrado de los reformadores explicó que existía el Dios revelado y el Dios escondido, ¿ya? Y es así, conocemos de Dios solo aquellas facetas de su carácter que Él ha dado a conocer, Romanos 1:19. Pero la mayor parte de su naturaleza permanece aún en los secretos de Dios. Lo que nosotros no entendemos ahora, ya lo vamos a entender cuando estemos, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios. Allá, yo digo, ¿no es cierto?, vamos a chupalle, y esto que era así, tanto que me costó entenderlo. Dios nos ayude, ¿no? Allá vamos a entender, ¿no es cierto?, lo que realmente, ¿no es cierto?, Dios quiere que nosotros entendamos. Me parece que me fui para atrás. Ahí estamos, pues, ahí está. ¿Ya? Eh, Dice,
Como nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, ahora vemos por espejo, puramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. La teología define esto como conocer el qualis y no el quid, ¿no es cierto? En palabras más sencillas, podríamos decir que estamos en condiciones de conocer ciertas cualidades de la persona de Dios, pero escapa a nuestra posibilidad de el llegar a entender en forma completa la esencia, ¿ya? Del ser divino, ¿ya? Eh, cualidad, qualis, ¿no es cierto? Y quid habla de la esencia del ser divino, ¿ya? Definir a nuestro Dios, ahí me fui para este divino, estoy ahí. Definir a Dios, ¿ya? La imposibilidad de arribar a un conocimiento pleno de la persona de Dios nos enfrenta a una dificultad menor, pero determinante para nuestra materia. ¿Cómo lograr definir a Dios, nuestro principal objeto de estudio, si esto implica enunciar con claridad y exactitud sus características? Debemos de admitir entonces que cualquier definición que hagamos al respecto será en extremo limitada, ya que no podemos someterlo a ningún método de estudio y con nuestra limitadísima capacidad de conocimiento jamás podría llegar a develar ya, ahí está, ajá, donde estoy con el cursor también se me, ya, jamás podría llegar a develar las profundidades de su carácter, ya, es imposible nosotros que somos finitos, ¿no es cierto?, tenemos una cabecita tan re chica, entender, ¿no es cierto?, la inmensidad de este Dios tan grande, ¿ya? Sin embargo, dice, los teólogos más reconocidos se han aventurado a formular algunas definiciones de la persona más importante del universo. Sería muy difícil hacer una compilación de ellas que resultara justa y a la vez breve. El doctor Lewis Perl Schaeffer, que es uno de los grandes teólogos ya de nuestro tiempo, dice, nos resuelve este dilema afirmando que la mejor definición de Dios que jamás pudo haberse hecho es la que figura en la Confesión de Westminster. Esto se debe quizás a que no es el fruto de una única mente, sino más bien el fruto del esfuerzo mancomunado de muchos eruditos. ¿Qué dice? Veamos. Aquí está la declaración de Westminster, ¿no es cierto? Que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la declaración de fe, ¿no es cierto?, de la Iglesia Reformada, ¿ya? Por allá por 1646, ¿no es cierto?, ya se hizo esta declaración de las iglesias protestantes. Estamos hablando, ¿no es cierto?, casi 200 siglos, 150 siglos, o sea, años después de la Reforma Protestante, quedamos frente a esta realidad. ¿Cómo poder definir? Que ahí está, ¿no es cierto?, en esta reunión que se hizo en Westminster, ya de grandes eruditos, y sacaron esta declaración, ya, para tratar de definir al Dios que nosotros, ¿no es cierto?, adoramos. Hay un solo Dios viviente y verdadero, quien es infinito en ser y en perfección. Un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, parte o posesión, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, toda sabiduría, toda santidad, absolutamente libre, soberano, que obra todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, inmutable y justo, para su propia gloria. Perfecto en su amor, gracia, misericordia, paciencia, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, transgresión y pecado, el galardonador de aquellos que diligentemente le buscan, también sumamente justo y terrible en su juicio, odiando todo pecado y quien en ningún modo al culpable. Ahí está, ¿no es cierto?, la importancia que nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. En nuestras mismas predicaciones muchas veces, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, hemos ido escuchando los anteriores, ¿no es cierto?, y vamos asimilando estos conceptos que están ahí en esta declaración de Westminster. Mire, ¿ve? Dice, Dios tiene toda la vida, la gloria, la bondad, la bendición en y de sí mismo. Solamente Él es en y para sí mismo todo suficiente, sin tener necesidad de ninguna de sus criaturas, ni de recibir gloria alguna de estas, es decir, de nosotros los hombres, sino solamente manifestando su propia gloria en, por, para y sobre ella. Solo Él es la fuente de todo ser, de quién y a través de quién y para quién son todas las cosas, y tiene el dominio soberano sobre ella, para hacer por medio de ella, para ella y sobre ella todo lo que Él quisiere. Ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la eh, de la voluntad absoluta de Dios. Dios es soberano, ¿ya? Dice,
delante de él todas las cosas están abiertas y manifestadas, su conocimiento, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la omnisciencia de Dios, es infinito, infalible e independiente sobre sus criaturas, de modo que para él nada es fortuito o incierto, Dios es eterno, él es infinitamente santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos, él es digno de recibir de los ángeles, los hombres y todas las demás criaturas cualquier adoración, servicio u obediencia que Él se complazca en requerir de ellos. Él es infinitamente santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. Él es digno de recibir de los ángeles, los hombres y todas las demás criaturas cualquier adoración, servicio u obediencia de que Él se complazca en requerir de ellos. En la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros, por lo menos lo que yo me recuerdo, esta declaración de acá, que habla acerca de la Trinidad de Dios, ¿ya? Es lo que nosotros repetimos en las escuelas dominicales, normalmente, que todavía cuando hacíamos las escuelas dominicales presenciales, se las hacíamos repetir a los niños. El texto, el salmo, y tenían que decir, ¿no es cierto?, la Trinidad. Mire, un pequeño esbozo, ¿no es cierto?, y resumen de la declaración de Westminster, ¿ya? Extensa, sí, pero aún así no logra abarcar por completo la esencia del ser supremo, ¿ya? Vamos entonces ahora a ver el carácter de Dios, ¿ya? Conocer a alguien es mucho más que tener la capacidad de describir su apariencia física, descubrir sus gustos, reacciones, maneras de pensar, sentimientos. Es indispensable para decir con certeza, sí, lo conozco. Con Dios es exactamente igual. Necesitamos descubrir su carácter, revelado para tener el derecho de declarar que le conocemos. En este punto la teología se torna eminentemente práctica, pues nuestra experiencia con Dios nos ha hecho vivir en carne propia todo lo que a continuación enunciaremos en forma teórica. Y eso es lo maravilloso del cristianismo. Podemos decir que conocemos a Dios porque Él se manifestó, porque Él, va, porque Él, ¿cierto? Dios se manifestó a nuestras vidas y no porque leímos su historia en un libro o porque alguien nos contó acerca de Él. Nosotros resaltamos mucho, ¿no es cierto?, lo que es el testimonio personal, ¿cierto? Ya cuando Dios nosotros tenemos la experiencia, el encuentro, ¿verdad?, personal con Dios, cambia las cosas, cambia la convicción, cambia la mirada, la forma de mirar, ¿no es cierto?, la vida y enfrentar, ¿no es cierto?, el servicio al Señor. Antes que tener el encuentro personal con el Señor, ¿qué es lo que hacíamos? Nos llevaban. Íbamos cuando nos obligaban, ¿no es cierto? Y muchos llegaron a la iglesia en ese estado, en esa condición, ¿no es cierto? Llegaron a la iglesia porque ahí conocieron a la polola, ¿no es cierto? Y por la polola iban a la iglesia, porque la polola le dijo, mira, yo voy a la iglesia, si tú querés conversar conmigo, ¿no es cierto?, en la iglesia nos encontramos, ¿ya? Y muchas veces por esa condición llegamos, ¿no es cierto?, hasta cuando Dios obró en nosotros, ¿ya? Yo siempre me recuerdo, ¿no es cierto?, cuando hicimos una gira hace algunos años atrás con mi obispo, Bernardo, y bueno, fuimos varios pastores a la isla Chiloé, me acuerdo, pasamos varias iglesias, por algo de 15 días, ¿ya? El pastor Daniel, que lo estoy mirando ahí, ¿no es cierto?, hizo de chofer en el vehículo que nosotros íbamos para allá, ¿ya? Y, y yo escuché, ¿no es cierto?, a mi pastor José, o sea, a mi pastor Daniel, que en una iglesia por ahí, no me acuerdo en qué iglesia fue, contó su testimonio, ¿ya? Él iba a la iglesia, ¿no es cierto?, de allá, y en un local ahí cerca de San Pablo, ese era de Cotaveche, una clase por ahí, ¿no es cierto?, Dios lo visitó y se transformó, ¿no es cierto?, ¿ya? Y obviamente cambió todo, dice él, cuando salió, ¿no es cierto?, dice que los árboles lo saludaban, se inclinaban, esto, lo otro, ¿ya? Porque nuestra conmovisión y nuestra mirada de vida cambia totalmente cuando tenemos un encuentro personal con Dios, ¿ya? Y mientras no suceda eso, pueden pasar años. En la iglesia hay mucha gente, hermano, que llevan años y los años a usted no lo hacen tener y conocer a Dios. Hay muchos que se transforman, ¿no es cierto?, en religiosos por años en la iglesia y nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces aquí estoy hablando, enfatizando a los que dice, y eso es lo maravilloso del cristianismo, podemos decir que conocemos a Dios porque Él, Dios, se manifestó a nuestras vidas y no porque leímos su historia en un libro, porque alguien nos contó acerca de Él. Lo que va a leer en los próximos párrafos, quizás en las próximas clases, no será nada nuevo. La teología no solo ordenará lo que espero, esa es mi convicción, que usted conozca de Dios a través de su relación con Él. Los nombres de Dios, ¿ya? Una de las maneras de poder conocer, ¿no es cierto?, el carácter de Dios y cómo Dios se revela,
¿no es cierto? Y cómo se revela su carácter es a través de los nombres, ¿ya? Que el mismo Dios se ha revelado, ¿no es cierto?, a través de la Escritura. Una manera muy interesante por medio de la cual Dios se ha revelado fue a través de sus nombres. Esta elección le parecerá extraña, ¿ya? Ya que en nuestra cultura los nombres no son de demasiada importancia. Hoy día nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos la cultura oriental pues, para poner nombre, ¿ya? De repente, ¿no es cierto?, le ponemos nombre a alguien porque el jugador, ¿no es cierto? Quizás cuántos hermanos aquí le ponen, ¿no es cierto?, ¿ya? Le han puesto a su hijo Alexis, ¿no es cierto?, Vidal, Arturo, ¿ya? Por los jugadores, ¿ya? No, en cambio en la cultura oriental, el poner nombre a las personas era de vital importancia, porque marcaba el carácter, ¿no es cierto?, y la personalidad de esa persona durante toda su vida, ¿ya? Escogemos el nombre de nuestros hijos por razones múltiples, porque nos gusta, porque combina con el apellido, porque algún pariente o alguien a quien apreciamos se llama así. Esto es muy diferente a los pueblos de origen oriental, en los que el nombre tiene que ver con la naturaleza misma de la persona. Recordemos algunas historias bíblicas para demostrar lo que afirmamos. Rebeca está dando a luz a sus gemelos, nace el primero, y cuando lo ve, lo llama Esaú. ¿Qué es lo que significa Esaú? Velludo. O sea, era peluito Esaú, ¿cierto? ¿Ya? Para nosotros son 4 letras, sin sentido, pero para ella era más que eso, ¿ya? Detrás de él salió su hermano, tomado del tobillo del mayor. Por eso lo llamaron Jacob, suplantador. Años después se oía en la casa, peludo, guayudo, llama a tu hermano, y él salía abajo y decía, suplantador, avísale a tu padre que la cena está lista. Eso significaban sus nombres. Y cada vez que alguien los llamaba, le recordaba a cada uno lo que cada uno de ellos era. Más tarde, la misericordia de Dios haría un príncipe luchador del suplantador, Israel. ¿Ya? Le cambió, acuérdese que, ¿no es cierto? Le cambió le cambió el nombre. Ahí me fui para atrás, parece. Ahí estoy. Me fui más para atrás. ¿Ya? Ahí. Ya haría un príncipe luchador del suplantador. Nadie en la antigüedad poseía un nombre que no significara nada. Dentro de este contexto, Dios escoge nombres para revelar su carácter. Por supuesto, estos nombres no tienen forma castellana, ya que la Biblia fue escrita en hebreo y griego. Empecemos por ver qué palabras hebreas se traducen como Dios en nuestras Biblias. Este término se utiliza unas 2300 veces para referirse al Dios verdadero y solo unas 400 para denominar a dioses falsos. ¿Ya? El y Elión o Elohim, ¿ya? No es necesario avanzar demasiado en la lectura de las escrituras para descubrir la primera vez que aparece esta palabra. La encontramos ya en el versículo inicial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos aquí un vocablo sumamente interesante, Elohim. Esta palabra es la forma plural de él, que es una de las formas más viejas y comunes de designar a la deidad en la Biblia y en todo el mundo antiguo, Babilonia, Arabia y la tierra de Canaán, así como en los pueblos de ascendencia israelí. La raíz él, que no es el artículo castellano que nosotros usamos, ¿cierto? Era de uso tan frecuente en la vida cotidiana del pueblo de Dios que aparecen numerosos nombres propios. Algunos ejemplos de estos son Daniel, Dios es mi juez. Ezequiel, la fuerza de Dios. Ahí está él, por final, ¿ves? Ezequiel, ahí. La fuerza de Dios. Samuel, pedido a Dios. Elías, mi Dios es Jehová. Misael, ¿quién como Dios? Imagino que se estarán preguntando por qué Dios utilizaría un nombre plural para revelarse. Esta misma pregunta preocupó a los teólogos, no solo cristianos, sino también judíos. Estos últimos, los judíos, limitados por la escasa revelación que poseían, concluyeron que este se trataba de un plural cualitativo y no cuantitativo. En otras palabras, para ellos este plural no implica cantidad, sino calidad, ya que Dios es tan grande en poder y majestad que un singular no lo abarcaría en plenitud. No podemos negar que esta apreciación tiene algo de cierto, pero el análisis de un texto clave para la doctrina judeo-cristiana nos develará una verdad aún más profunda. Deuteronomio 6:4, que es el texto clave del judaísmo, ¿no es cierto?, en la Shemá de hebrea o judía, ¿ya? Nos dice, a ver, ahí estoy, lo digo otra vez, ahí estoy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es, ¿ya? Entonces,
esta expresión, ¿no es cierto?, de Deuteronomio 6:4, los judíos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ellos literalmente siguen la instrucción de en todo ese párrafo, ¿no es cierto?, la instrucción. La atarás, ¿no es cierto?, en tu mano, la llevarás en la frente y la pondrás en los dinteles de tus ventanas, de tus casas, ¿ya? Eso es lo que está puesto ahí, ¿ya? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí le tengo un ejemplo, o sea, le voy a poner lo que aquí la tengo yo, la compré justamente para mostrársela hoy día, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ves? Esta es una chemana, ¿ya? O sea, esto se llama Mesusá, ¿ya? Ya ahí está, ¿no es cierto? Ya adentro está el texto, ¿ya? Ahí está, para sacarlo habría que sacar el papelito, ¿ya? Entonces, y ahí está Deuteronomio 6, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Y esto lo cuelgan los judíos ahí, ¿no es cierto? En las puertas, en sus ventanas, ya, todo el texto de Deuteronomio 6, ¿ya? Porque ellos son literales para esto, y esto es lo que lo hacen cuando leen la escritura, ¿no es cierto? Tienen esto para recordar, ¿no es cierto? Y cuál es la gran verdad, ¿no es cierto?, que encierra esto, no es otra cosa, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, la Shema, ya, judía, que es la gran verdad, ¿no es cierto?, del Dios al cual ellos adoran. Por eso son unitarios, ellos son unitarios, ¿no es cierto?, son monoteístas, ¿no es cierto?, adoran a un solo Dios, ¿ya? ¿Me deja jugar ahora? Dice, aquí hablo hebreo, o hablo hebreo, pero dice en el idioma, dice original, sonaría más o menos así, ¿ya? Shema Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad. Una traducción de eso sería, ¿no es cierto? Oye Israel, Jehová, nuestros dioses, Jehová uno son, ¿ya? Aunque suene ridículo, tiene su razón de ser, y por varias razones. Todo parece guiarnos hacia la divinidad. Elohim es un plural de más de dos. En el hebreo, a diferencia del castellano, además del singular y el plural hin, existe el dual, que es yin, que se utiliza para designar conjuntos que no pueden superar la cantidad de dos, como por ejemplo las manos, ¿ya? Eh, a ver, ahí estoy. No, me fui para un, dos, ahí estoy. No, me fui más adelante. Ahí estoy, sí. ¿Ya? Se utiliza para designar conjuntos que no pueden superar la cantidad de dos, como las manos, los ojos o los címbalos, que son platillos que se golpean el uno contra el otro, ¿ya? Si alguien tuviera tres ojos, ¿no es cierto?, es una persona fenómeno, ¿no es cierto? Uno es porque le pasó un accidente, ¿no es cierto?, y ya perdió un ojo, ¿ya? Pero nadie puede superar. Entonces, los judíos son bien claros para esto, entonces usan esta designación de Jin para todas estos plurales, ¿no es cierto?, que no sobrepasan los dos, ¿ya? Ahí pueden hablar acerca de los órganos internos, que ya en ese tiempo no se conocían todavía, pero ahora nosotros podemos incluir nosotros los riñones y todo lo que tenemos doble nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿ya? Se utilizaría esa palabra Jin. Dice, jamás se utiliza el plural para designar algo que no pueda exceder el par. Esto nos deja con la certeza de que Elohim indica un número mayor de dos. Echat es un adjetivo numeral que indica una unidad compuesta, no simple. Es el mismo adjetivo que describe la unidad en el matrimonio. Los dos serán una sola carne. Génesis 2:24, cuando Dios hace la declaración, ¿no es cierto?, fundamental de lo que es el matrimonio. Dos serán una sola carne. Aunque un matrimonio es eso, y aunque hoy día nos quieren, ¿no es cierto?, decir otras cosas respecto al matrimonio, pero estamos hablando bíblicamente, un matrimonio es una unidad compuesta. Si no hay dos, no hay matrimonio, no puede haber un matrimonio de uno solo. Bueno, que ahora también hay tantas deformaciones que hay gente que se pone frente a un espejo y trae un cura, ¿no es cierto?, y hace ¿no es cierto?, una ceremonia y lo casan, y se casa con el mismo, ¿ya? Sea hombre o sea mujer, ¿ya? Pero no, el matrimonio es de dos, y esos dos, un hombre y una mujer, un macho y una hembra, ¿no es cierto?, se transforman en uno, son uno, ¿ya? Del mismo modo, inferimos de este versículo que existe un único Dios, uno en unidad y uno en cantidad, pero sin embargo compuesto por más de dos personas.
El nombre él no solamente se armoniza con otras palabras para formar nombres propios, sino que también se combina con algunos adjetivos para evidenciar los atributos divinos. ¿Ya? Y ahí comenzamos nosotros ahora a ver, ¿no es cierto?, los nombres compuestos de Dios que se han revelado a través de la Escritura. Dice, el Elión. El Elión significa el Dios Altísimo. La voz hebraica Elión significa elevado, encima, más alto, superior, altura. Algunos ejemplos de la utilización del vocablo los encontramos en los siguientes pasajes. El canastillo más alto, Elión, había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las cámaras más altas, Elión, eran más estrechas. Yo también les pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dios se revela como el Dios Altísimo en medio de un contexto de extremada idolatría. Sin ir más lejos, el propio Abraham, provenía de una familia pagana. El nombre del padre, del padre Taré, su padre, parece provenir de una raíz que significa luna, astro que era adorado tanto en Ur, de Caldea, ¿no es cierto?, como en Harán, lugares donde se asentó la familia del patriarca de los hebreos. Cuando Dios se manifestó como el Dios Altísimo, les estaba diciendo, yo no soy uno más de todos esos que ustedes adoran. Yo estoy por encima de todos ellos. Yo soy, a ver, ahí estoy. Dice, yo soy el más alto. Esa es la palabra que usó Elohim. Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote de ese Dios. Génesis 14, 18, 19, 22. ¿Ya? El Olán. El Olán se traduce Dios eterno. Abraham, ya es Abraham, que recibió la promesa, ¿no es cierto?, plantó un árbol en honor al Dios, poseedor de este atributo, mientras vivía con los filisteos. El hecho de que Abraham utilice este nombre bajo estas condiciones parece manifestar su visión de Dios por encima de la circunstancia, puesto que confiaba que aquel que le había prometido la tierra como posesión estaría aún presente cuando el momento difícil acabara. Aquí en este Abraham me faltó agregarle a Abraham porque ya recibió la promesa, ¿ya? Cuando se manifestó este Dios eterno, ¿ya? Después lo voy a corregir. Bien. El Shaddai. El Shaddai proviene del hebreo Shadak, que significa poderoso. Dios poderoso, omnipotente. Vine, ¿cierto?, que es el diccionario de palabras griegas y hebreas, nos dice, el Dios Todopoderoso se reveló como una deidad poderosa capaz de realizar todo lo que se propone. De repente se pone bien sensible esta cosita. Dice, Abraham, dice ahí, el Dios Todopoderoso se reveló como una deidad poderosa capaz de realizar todo lo que se propone. Abraham creyó en el Shaddai cuando recibió la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Ya? Génesis 17:1. Al respecto, Romanos 4:19, 20 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por supuesto que este poder infinito no solo se manifiesta en bendiciones, sino también en juicio, ¿ya? Y ahí está la referencia, ¿no es cierto?, a Isaías 13:6 o el 1:15, ¿ya? El más común, el Adonai, ¿cierto? Otro término que se usa frecuentemente para referirse a Dios es Señor, cuyo correspondiente ya en hebreo es Adonai. Este nombre fue el que más se utilizó en la vida cotidiana del pueblo de Israel, ya que consideraban impronunciable el nombre de Jehová, ¿ya? El famoso tetragrama, ¿no?, que lo vimos también en el siglo pasado, ¿ya? Lo hablaremos un poco más adelante. Dice Adonai, proviene de Dum, que viene de Adán, que significa juzgar, gobernar. De allí deriva su significado, Señor. La aplicación de este vocablo no es igual hoy en día que en la antigüedad, ¿ya? Hoy cualquiera es Señor, ¿ah? Por sin desmerecer, ¿no es cierto?, hasta
Hoy día usted escucha a los periodistas cuando hacen un reportaje, ¿cierto?, acerca de los delincuentes, el señor delincuente, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y cualquiera hoy día se llama señor. En los tiempos antiguos, ¿ya? Señor tenía una connotación, señor no se le podía decir señor a cualquiera, ni hablar en el tiempo del Señor Jesús, por eso es una de las cosas que a Jesús lo quisieron matar, ¿cierto?, sobre todo los romanos, porque el único señor del Imperio Romano, ¿quién era? El César, no había otro señor, ¿ya? Entonces, dice, Adonai proviene del Dun, que viene, significa Adán, que significa juzgar, gobernar, de allí deriva su significación. La aplicación de este vocablo no es igual hoy en día que en la antigüedad. Hoy cualquiera es un señor. Pero cuando Dios aplicó este nombre para sí mismo, este calificativo no se aplicaba a cualquiera. Más bien era privativo de los reyes, los amos, los poderosos y los esposos. Este nombre resalta el derecho soberano de Dios sobre sus criaturas, ya que Él tiene toda la facultad de ejercer su voluntad sobre ellas. Sin embargo, por ser también el esposo, su señorío no es tirano, sino amoroso. Referente a eso también, ¿es cierto? Hay muchos esposos hoy día que le dicen a la esposa que tiene que decirle mi señor, ¿cierto? Ya. Es un concepto oriental. Jehová, un nombre más será objeto de nuestra atención. Este nombre le fue revelado a Moisés en el mismo momento en que recibiera su llamado. Jehová, el nombre sagrado de Dios, proviene de la raíz hebrea, ya HWH o HYH, que significa ser, ¿ya? En medio de las excusas para eludir la comisión divina, Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Éxodo 6:23. O sea, 6, 2, 3. Al respecto, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia nos dice, Jehová, se ha traducido como el que es, haciendo referencia a la eternidad y autonomía del ser de Dios, o el que da el ser, aludiendo a su calidad de creador, pero más exactamente debe entenderse como el que está presente, que coincide mejor con la idea bíblica del Dios vivo, que se manifiesta sensiblemente como y cuando lo desea. Esta interpretación coincide además con el pasaje de Éxodo 3, 11 al 15, en el que Dios declara su nombre a Moisés, como yo soy o seré, o según sugerimos, yo estoy o estaré presente. Otra idea que parece inferirse de este relato es que Dios hizo valer su autoridad frente a las negativas de Moisés, cuando nunca le dijo a su hijo, porque te lo digo yo y basta. Dígame si no le suena parecido. Moisés dice que no se puede presentar ante Faraón porque él no es nadie, ¿ya? Y Dios le contesta que él lo acompañaría, pero Moisés insiste que no puede. ¿En nombre de quién se va a presentar? A lo que Dios le responde, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿No le suena a te mando yo y punto? Ya que es lo que hoy día nosotros queremos hacer con nuestros hijos, pero nuestros hijos, como están en la impronta moderna, ¿qué es lo que se le dice? Yo te mandé y le buscan las cuatro patas al gato igual, pues, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí Dios en el trato, ¿no es cierto?, le está diciendo, yo te estoy mandando, anda, ¿no es cierto? Y dile, el yo soy me mandó, ¿ya? Al igual que el nombre él, Jehová se combina con otras palabras, ¿ya? Para resaltar otros atributos divinos. Jehová Jireh, Génesis 22, del 13 al 14. Lo proclama Abraham luego que Dios provee un carnero para sacrificar en reemplazo de Isaac. Con frecuencia se utiliza para referirse a la capacidad divina de proveer para nuestras necesidades económicas. Pero para ser justo es mucho más que eso. Jehová Jireh es el que provee para todas nuestras necesidades, en especial para nuestra carencia espiritual, ya que al igual que en el caso de Isaac, él proveyó un sustituto que tomara nuestro lugar en el juicio por el pecado, que no es otro que Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y dígame si a nosotros en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, no se nos ha manifestado Jehová Jireh, ya el proveedor, nos ha provisto y ha cubierto cada una de nuestras necesidades. Dios nos bendiga, ¿no? Qué bendición la que tenemos nosotros de tener a Jehová Jireh, que es nuestro Dios. Jehová Rafa, Éxodo 15, 26, significa tu sanador, y Dios se declara como tal luego de sanar las aguas amargas de Mara. ¿Ya? Jehová Nisi, Éxodo 17, 15, nuestro estandarte o nuestra bandera. Israel se enfrenta, dice, por primera vez
a un enemigo poderoso, Amalek o Amalecita. Ellos no están listos para la guerra, pero logran el triunfo de forma sobrenatural. Y hasta el día de hoy, Dios los tiene, hermano, ahí, ya, y los ha hecho vencedores, ya, en forma sobrenatural. Es increíble. Usted pues, lea un poco usted la historia de la, de la guerra de los 6 días, ya, del pueblo, cómo el pueblo de Israel se hizo de la tierra. Ellos fueron reconocidos recién en 1947, ¿no es cierto?, por Naciones Unidas como una nación, pero no tenían territorio, ¿ya? Y en el año 66, 67, por ahí, ¿no es cierto?, en una campaña de 6 días, un grupo, era, por decir, ¿no es cierto?, un pequeño comando que no eran más de 600 personas, hermanos, se apoderaron y derrotaron a 3 ejércitos regulares de naciones poderosísimas del Medio Oriente. Vencieron a Egipto, vencieron a Jordania y vencieron a Siria, ¿ya? Obviamente, si no estuvo la mano de Jehová, de Dios, a su favor, no habrían salido vencedores, ¿ya? Jehová Nisi es este Dios que se manifiesta, ¿no es cierto?, en forma sobrenatural. Luego de esto, Dios se manifiesta con este nombre. Un estandarte era algo muy importante en las líderes antiguas, ya que el combate era cuerpo a cuerpo. La bandera era entonces mucho más que un elemento representativo. Cumplía la función de guiar la marcha en el camino y determinar el flanco de ataque. Y nosotros hoy día, ¿no es cierto?, aplicamos cuando hacemos nuestros desfiles, sobre todo para los aniversarios, que es lo que ponemos al frente, ¿no es cierto?, la bandera, y ponemos los estandartes de la iglesia, de los cuerpos, ¿no? Esa es la idea de Jehová. Jehová Kadesh, ¿no es cierto?, que significa santificador e implica algo más amplio que el trabajo en la condición moral del ser humano. Es más acertado interpretarlo como el que se aparta para sí mismo o el que te escoge para poseerte. Jehová Siskenu, ya este nombre que se traduce nuestra justicia, hace clara alusión a la muerte de Cristo en reemplazo nuestro, ¿ya? Jehová Shalom es uno de los más conocidos, ¿no es cierto?, de todas las historias tratadas con anterioridad. Esta es la que a mí en lo personal me gusta. Cuenta el libro de los jueces que Gedeón estaba en un lagar, ¿ya? ¿Qué es lo que es un lagar? Lugar donde se pisan la uva. Aventando, dice, trigo, estaba oculto de los amalecitas, puesto de otro modo, estos saqueaban todos sus bienes. De repente se le aparece el ángel de Jehová y lo saluda de una manera sumamente alentadora. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová no acepta de buen grado el saludo, Gedeón, perdón, no acepta de buen grado el saludo y reclama una demostración clara de la presencia de Dios a su lado. Dios, que con frecuencia nos tiene demasiada paciencia, accede a la demanda del escéptico israelita, el incrédulo israelita. Entonces, con un toque de su vara, hace subir fuego de la peña y consume el holocausto, humedecido con el caldo. Luego de esto desaparece repentinamente, igual que una nube, se desvanece ante nuestros ojos. Gedeón entonces edifica un altar y lo llama Jehová. Jehová es paz. ¿Qué había cambiado en la vida del futuro juez de Israel? El trigo seguía oculto en el lagar y los amalecitas seguían acechando afuera, pero su paz provenía ahora de Dios y no de las circunstancias. No son fáciles los tiempos que nos tocan vivir y como a Gedeón nos acechan numerosos enemigos. Pese a esto, nuestra paz es firme porque Jehová Shalom está contigo, varón o mujer, esforzado y valiente. Y por eso que el Señor, ¿no es cierto?, dice en el Nuevo Testamento, mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿no es cierto? No como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios, ¿no es cierto?, está por sobre las circunstancias que nos acechan. Y eso marca la diferencia de los que somos hijos de Dios, ya que tenemos paz. Paz en la tormenta, dice una alabanza por ahí, ¿cierto? Jehová Shalom, ¿no es cierto?, marca la diferencia, porque cuando Él tiene, cuando nosotros logramos entender que Él es nuestra paz, y no es la paz, ¿no es cierto?, que dicen la gente del mundo, ¿no es cierto? No, no, es una paz interior, es una calma, es una tranquilidad, porque es una paz con descanso en el Creador, en el Dios al cual nosotros adoramos. Aunque sea muy difícil la situación, quizá alguien está desahuciado, ¿no es cierto? Pero cuando recibe la visita de Jehová Shalom, ¿no es cierto?, hay tranquilidad, porque sabemos que nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Es obvio que los atributos revelados por medio de estos nombres son solo parte de la revelación de Dios para el hombre. Como dijimos al inicio del capítulo,
Dios es demasiado grande como para ser conocido por el ser humano y su revelación. Es lo suficientemente amplia como para invertir toda la vida en conocerla y aún así no tocar fondo. Los atributos divinos. En un intento por sistematizar el estudio de la naturaleza divina, los teólogos han procurado clasificar los atributos divinos de la siguiente manera. Atributos morales. Estos atributos se manifiestan en su trato con las criaturas que, por estar hechos a la semejanza de Dios, poseen una naturaleza moral. ¿Quiénes son estas criaturas? Pues solo existen otras dos esencias, dice, además de la divina, que gozan de esta condición. ¿Quiénes? Los ángeles, la angelical y la humana. Dentro de estos atributos podemos mencionar el amor y la fidelidad, la misericordia, la justicia, bondad y santidad. Esas condiciones se manifiestan en dos sentidos, ya que Dios las brinda al hombre, pero también las exige de él. Levítico 27, Primera de Pedro 1:16, o sea, 6:6, y ahí están las otras referencias, ¿ya? Atributos activos. Estos son los que Dios ejercita en su trato con toda la creación. 5 de los 7 que mencionaremos son conocidos por la mayoría de nosotros. Por lo tanto, no haremos demasiado hincapié en ellos. Nos referiremos a la omnisciencia, que significa que todo lo sabe, 1 Juan 3:20. La omnipotencia, todo lo puede, Job 42:2. Omnipresencia, está presente en todas las partes con toda la potencia de su ser, Salmo 139:7 ya al 12. Sabiduría, siempre hace lo mejor, Romanos 16:27. Y soberanía, tiene todo el derecho de ejercer su voluntad, Salmo 115:3. ¿Ya? Sin embargo, los otros dos no forman parte de la terminología que usualmente manejamos, por lo tanto les dedicaremos más atención que a los anteriores. Inmanencia. Algunas de las doctrinas erradas plantean un Dios real, pero imposibilitado de relacionarse con su creación. Tal es el caso del deísmo, que sostiene que Dios creó todo y luego lo dejó para que se rigiera por leyes naturales. Fermat, que es un teólogo, lo ejemplifica, dice, por medio de un relojero, que luego de fabricar un reloj le dio cuerda y lo dejó funcionando solo. Sabemos que esta idea está sumamente lejana de la realidad, puesto que Dios está presente y activo en su creación. En otra palabra, es inmanente. Que es lo que decimos yo, normalmente voy a explicar lo que es la inmanencia, es lograr entender que este Dios creador superior, que está, no sé, que es tan grande, a través de la inmanencia, ¿no es cierto?, él se introdujo dentro de su propia creación. Y ese es el dibujo que está dando a entender ahí, ¿no es cierto?, que el Dios el creador se mete, ¿no es cierto?, dentro de su propia creación. Esa es la inmanencia, es el atributo que Dios tiene. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Porque este Dios tan grande, creador, ¿no es cierto?, se humanó, se hizo hombre en la persona, ¿no es cierto?, de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se encarnó, ¿ya? Y se introdujo y vivió y estuvo entre nosotros, estuvo en este mundo que él ha creado, que él creó, ¿no es cierto?, en el comienzo. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí, Isaías 43, que significa trascendencia. El extremo opuesto del deísmo está dado por el panteísmo, que plantea un Dios tan presente digamos que el deísmo, ¿no es cierto?, significa que Dios creó, ¿no es cierto?, y dejó a la creación que se mantuviera sola, y se despreocupó. El panteísmo es todo lo opuesto, dice, está dado por el panteísmo, que plantea un Dios tan presente en la creación que se confunde con ella. Esta es la doctrina básica de la nueva era, ¿ya? O de las religiones, por ejemplo, hablemos milenarias como el hinduismo, ¿no es cierto? Y todas estas religiones que practican, por ejemplo, eh, en, en Oriente, ahí en la China, ¿no es cierto? Y en las tribus y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Por eso que la gente adora lo que sea, porque todo es Dios. Dios está en todas las cosas y todo lo que me rodea y todo lo que, por eso que nosotros encontramos en la India, ¿no es cierto?, gente que adora, ¿no es cierto?, a los ratones, porque tienen ¿no es cierto?, hay una cesta ahí, ¿no es cierto?, y hay un templo, hay una religión, hay sacerdotes, ¿no es cierto?, que hay un templo, está lleno de ratones, guarenes, ¿no es cierto?, estos los alimentan ahí, y conviven con ellos, y los adoran como Dios. O las vacas, se pueden estar muriendo de hambre ellos, ¿no es cierto?, y las vacas, ¿no es cierto?, ya caminan y paulatinamente, ¿no es cierto?, ellas porque son sagradas, ¿ya? Y oiga, uno dice, pero ¿cómo esta gente está perdida? Panteísmo, ¿cierto? Todo es Dios, o sea, la vaca es Dios. Y lo que desecha la vaca, la bosta, ¿no es cierto? Bueno, que nosotros cantamos en años atrás, ¿no es cierto?, los que vivían en zonas rurales, ¿no es cierto?, nos criamos, y cuando yo me crié ahí en Quilicura, en esos tiempos, había, ¿no es cierto?, habían estos, ¿cómo se llaman?, humedales,
¿ya? Y eso generaba, ¿no es cierto?, una cantidad de zancudos, ¿ya? Y uno, bueno, crecimos con esa cuestión de convivir con los zancudos, así que notábamos al tiro cuando llegaba alguien de afuera, algún afuerino, como que los zancudos no sabían, o sabían que llegó uno nuevo, seguramente se cansaban de chuparnos la sangre a los que estábamos ahí, pues entonces estaban cansados, querían sangre nueva. Así que llegaba la gente de visita, por eso que los visita, bueno, una cosa era que duraban re poco en Quilicura porque se veían ligeritos, se veían todos picados de zancudo, ¿ya? Dios nos ayude. Entonces, una de las maneras de combatir, pues sobre todo cuando ya empezaba ya eso de las 6 de la tarde, por ahí, ¿ya? Se empezaba a entrar el sol, venían las nubes de zancudo a invadirnos, ¿ya? Entonces, una de las maneras de combatir, me acuerdo, que nos mandaban a sacar al campo, ahí hay unos postreros por donde vivían por ahí, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, el desecho de las vacas, las postas que se llaman, ¿no es cierto?, el guano, ¿ya? Así que eso íbamos a buscar, y eso nos traía, ¿no es cierto?, unas ayuyas, así, ¿no es cierto?, en la bolsa, y las prendíamos y se daba un humo, y eso espantaba, ¿no es cierto?, a los zancudos, pero los indios, ¿no es cierto?, no espantaban a los zancudos con eso, sino que ellos saben lo que hacen, y sobre todo cuando estaba fresquita, estos toman, ¿no es cierto?, ese desecho, ¿ya? Y se lo embetunan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es como recibir, ¿no es cierto?, algo sobrenatural, un bien, ¿no es cierto?, de su Dios, la vaca. Imagínense a lo que nos lleva la ignorancia, ¿no es cierto?, de estas herejías, ¿ya? Equilibrando estas dos ideas, debemos decir que a pesar de inmanente, Dios es diferente y superior a su creación. Dicho de otra manera, Dios es trascendente, Dios es más grande y Dios es eterno y Dios trasciende, ¿no es cierto?, los tiempos, ¿ya? Atributos no relacionados son cualidades inherentes a la esencia divina. No tienen que ver con su capacidad de relacionarse con el mundo creado, más bien son propias de su naturaleza. Dentro de esta categoría podemos mencionar la espiritualidad. Dios no posee un cuerpo, lo cual no implica que no posee sustancia. Su sustancia es espiritual, Juan 4:24. No podemos relacionar entonces nuestra semejanza con Dios en un plano material, pues toda alusión a características físicas del ser divino es tan solo en función de que comprendamos ciertos aspectos de nuestra relación con Él. De ninguna manera pretenden definir la naturaleza divina, ¿ya? Infinitud. Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Su esencia, nosotros somos limitados, ¿no es cierto? Y somos finitos, ¿ya? Infinitud o, ¿no es cierto?, infinito, ¿ya? Nosotros somos finitos porque nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. Tenemos que desplazarnos de un lugar para otro, ¿no es cierto?, ¿ya? Dios no, Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Su esencia está exenta de cualquier limitación. Este atributo puede subdividirse en dos subatributos, ya que significa eternidad e inmensidad. Ahora, inmutabilidad. Piensa un poco, ¿podría Dios cambiar? Cuando algo o alguien cambia, puede hacerlo solamente en dos sentidos, mejorar o empeorar. Ahora piense, ¿de qué manera podría el ser en quien mora toda perfección adquirir alguna modificación beneficiosa? Del mismo modo, puede evalúe si cabe la posibilidad de que la naturaleza divina sufra algún deterioro. La respuesta en ambos casos es obvia, imposible. Este callejón sin salida se llama inmutabilidad. Dios no cambia, Dios es siempre el mismo, ¿ya? Porque si cambiara como nosotros, es cosa de verlo a los políticos hoy día, po, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí voy a tocar un poco de realismo, ¿no es cierto? Hay un candidato de izquierda ahí, ¿no es cierto?, que Boris, por ejemplo, frente al cuarto retiro, ¿no es cierto? Él era, ¿no es cierto?, totalmente contrario, ¿no? Dijo, no, porque esto ya, pero ahora no, po. Ahora se dio cuenta, ¿por qué? Porque él tiene, ¿no es cierto?, una influencia por ahí, hay otros que están, ¿no es cierto?, que lo están apoyando y que están por el cuarto retiro, entonces él dice, ahora no, no, vamos al cuarto retiro, no. Entonces, voluble, hoy día dicen una cosa, mañana cambia. Eso significa cuando el hombre, ¿no es cierto?, es finito y no tiene, hermano, ¿no es cierto?, esta capacidad de inmutabilidad, de cambiar, ¿ya? Dios no cambia. Cuando Dios te ha dicho a ti, por el medio que sea, y cuando haya sido, ¿cierto?, quizás años atrás, que Dios te dio una palabra y te dijo, yo te voy a bendecir en esta área, aunque pase lo que pase, Dios no va a cambiar, no cambia. Dios es veraz, somos nosotros los mentirosos, ¿ya? Independencia. Aunque usted piense lo contrario, los humanos somos seres sumamente dependientes. Necesitamos infinidad de cosas para subsistir: aire, comida, agua, abrigo, compañía. Dios
En cambio, no necesita de nadie, ni de nada para existir o llevar a cabo sus planes y propósitos. Quizás suene duro lo que voy a decir, ¿ya? Pero Dios no nos necesita, ni a usted ni a mí, ¿ya? Y esto, oiga, que es lindo predicárselo, pero hoy día nosotros como le decimos a los hermanos, ¿cierto? Si yo le digo esto a los hermanos capaz que se me vayan esto, lo otro, y ahí nosotros acomodamos el mensaje. Dios no tiene ese problema. Dios, ¿no es cierto? No se corta las venas porque usted le siga o no le siga, o crea o no crea, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Quizás suena duro lo que voy a decirle, pero Dios no nos necesita, ni a usted ni a mí. Es más, creó, Él se las podría arreglar mucho mejor sin nosotros que con nosotros. No estaría recibiendo, ¿no es cierto?, pliegos de peticiones todos los días, porque dígame si no es verdad. ¿Qué es lo que cuando usted ora, vamos a orar, dice los hermanos, cadena de oración? ¿Qué es lo que? Puras peticiones, puras peticiones. Y nosotros acá, por ejemplo, en la iglesia, tenemos, ¿no es cierto?, una caja de peticiones, llena la caja, y cambiar de tiempo en tiempo las cajas, porque se llenan de tantas peticiones, ¿cierto? Entonces, si si yo fuera Dios, yo ya hacía tiempo, ¿no es cierto?, que ya me desligaría, pero Dios es distinto, ¿te das cuenta? ¿Ya? Él se las podría arreglar mucho mejor que sin nosotros que con nosotros. Ahora usted está en todo su derecho de preguntarme por qué entonces Dios nos ha involucrado en sus planes. Déjeme ser un poco teológico al explicar. Amor, puro amor. ¿Vio alguna vez una madre en la cocina junto a su pequeña hija o hijo? ¿Observó quizá un papá tratando de reparar su automóvil con la colaboración de su niñito? No dudo que si usted es padre ha sido protagonista de una escena como esta. El chiquillo no nos facilita mucho la tarea. O obra como tata, como abuelo, ¿no es cierto? Los nietos. Eh, yo tengo uno aquí, ¿no es cierto?, que yo me ve haciendo alguna cosa, inmediatamente, yo quiero ayudar, yo quiero hacer, yo aquí, esto y lo otro aquí. Entonces uno, ¿no es cierto?, entiende que el niño va a aprender, ¿no es cierto?, le vamos a transmitir, ¿no es cierto?, algún conocimiento, cosa que el día de mañana, cuando él crezca, aprenda, ¿no es cierto?, alguna habilidad, no que nos quiera ayudar, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, vienen a dejar el gas aquí, ya el gas pesa 15 kilos, ¿cierto? Yo apenas me puedo los 15 kilos y él yo lo llevo, ¿a dónde? ¿A dónde? Sí, yo apenas lo puedo levantar, pero uno lo deja ¿para qué? Para no matar, ¿no es cierto?, ese espíritu de colaboración y de entender de que tenemos que ser útiles, ¿ya? Eh, si nosotros somos así, ¿cuánto más nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, este concepto y este atributo de Dios? El chiquillo no nos facilita mucho la tarea, por el contrario, muchas veces la entorpece, pero lo involucra de todos modos porque sabe que eso es bueno para ambos, ya que ayuda al pequeño a desarrollarse y le permite compartir tiempo, que es lo que un buen padre, abuelo, ¿no es cierto?, en este caso abuelo, abuela, más desea en el mundo. El conocimiento íntimo de Dios. Es hermoso ver que todo lo que parece teórico en los papeles es real en cada una de nuestras vidas porque conocemos a Dios. Meditaba en estos días sobre la vida de los famosos. ¿Cuántas personas saben los detalles más íntimos acerca de sus ídolos? ¿Cuándo nacieron? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Qué platos son sus preferidos? ¿Qué colores les gustan? Aquí están los, los cantantes, los deportistas, ¿no es cierto?, los futbolistas, coleccionan sus fotos, discos, objetos personales, ¿ya? Y a veces algunos empapelan, ¿no es cierto?, las casas con póster, esto, lo otro, y se sueñan con sus ídolos, ¿no es cierto?, del área que sea. Pero la pregunta, ¿no es cierto?, del millón dice, ¿pero los conocen de verdad? ¿Son sus fanáticos? Pero no sus amigos. Jamás han compartido un tiempo de intimidad con ellos. Nunca comieron juntos, ni rieron con ellos y tampoco los escucharon pronunciar su nombre. Alguien puede leer lo que he escrito y aprenderlo de memoria. Además que yo, el pastor Alejandro me ayuda, ¿no es cierto? Y esto lo subimos después ya al grupo ahí, usted lo puede imprimir, más encima después lo vamos también a completar una cartilla como la que ya hicimos, ¿no es cierto? Usted va a poder repasar, se puede aprender de memoria todo lo que hemos dicho acá, ¿cierto? Entonces, aprender de memoria puede enseñarlo a otros y hasta dar conferencias al respecto. Sin embargo, nada de esto le daría el derecho de decir que conoce a Dios. Para nosotros es distinto. Y la teología cobra un tono maravillosamente práctico porque vivimos con Él, oímos su voz y Él sabe nuestro nombre. Dios ha cambiado nuestro corazón y nosotros hemos alcanzado el suyo. Lo conocemos, pues somos sus amigos. Juan 15, 14 al 15, miren lo que dice. Lo transcribí literalmente de la Reina Valera que tengo.
vosotros, verso 14, sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. El 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que vi de mi Padre os las he dado a conocer. Miren la bendición que tenemos nosotros, ¿ya? Dice, somos amigos ahora de quién, de Dios. Amigos de Dios, ¿por qué? Porque hacemos lo que Él nos manda. Así que aquí está clarito, los que son obedientes, los que hacen la voluntad del Señor, son amigos de Dios, aleluya. Y los que no, son advenedizos nomás, lo conocen de lejos nomás, de lejos. Creemos conocerlo, pero si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, pastores y quienes están, ¿no es cierto?, sintonizando, no somos amigos de Dios. Bendiciones. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Esta ha sido la primera lección del día de hoy. ¿Ah? Le dejé ahí, ¿no es cierto?, la reflexión. ¿Ah? ¿Cuántos amigos de Dios habemos aquí? Que hay uno. Que le obedecimos al Señor. Mire, todo el discurso, ¿ah? Todo el discurso es como cuando dice, ¿no es cierto?, ahí el predicador, ¿no? Toda la finalidad de este discurso, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, nada más que todo es vanidad, ¿no es cierto?, y el ser del hombre, ¿no es cierto?, en fin, ¿ya? Podemos nosotros llenarnos, hermanos, de conceptos, que haya todo el tema, pero qué lindo reflexionar, ¿no es cierto?, en algo práctico, ¿ya? En algo que nos lleve a la realidad y nos haga pesarnos, ¿ya? En nuestra integridad. Usted sabe que la integridad se ve, ¿no es cierto?, no cuando usted está frente a otros. ¿Sabe dónde se ve la integridad del hombre? Cuando estamos solitos, cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Y lo que hace usted cuando está solito. Ahí se nota la integridad, ¿ya? Y eso es lo que hemos querido representar, ¿no es cierto?, ahí con este verso final, que nos haga meditar, ¿no es cierto?, si realmente conocemos a Dios, si lo hemos, y lo que estamos tratando de hacer ahora es eso, nada más. Y Dios se ha revelado, este Dios espiritual, este Dios, ¿no es cierto?, que no tiene forma humana, y además lo sentenció claramente, ¿no es cierto?, en los mandamientos. Él dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra, porque Dios no necesita que nosotros, hermanos, andemos detrás de una imagen. Por eso que una de las cosas que Él más condena, ¿no es cierto?, es la idolatría, ya cuando nosotros queremos forzar y hacer, ¿no es cierto?, un ídolo para adorar. No, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo? Conocerlo de acuerdo a cómo Él se nos ha revelado. Y una de las maneras que Dios ha revelado, ¿no es cierto?, su carácter, ¿ya?, y sus atributos, es a través de la historia y a través de su revelación, que es la Biblia, ¿ya?, y que está dada, ¿no es cierto?, esencialmente en sus nombres. Dios nos ayude, ¿no? Así que este ha sido la clase de hoy día. Les dejamos esta impronta, ¿no es cierto?, para que con deseo, anhelo, podamos, ¿no es cierto?, seguir participando de este estudio. Dios les bendiga grandemente, ¿ya? Y como lo decíamos anteriormente, las inquietudes, las dudas, usted, ¿no es cierto?, medite, revise ahí una vez que le llegue el material, va a ser subido al grupo, ¿ya? De Teología Sistemática 2, comparta esto, hermano, con sus conocidos ahí, ¿no es cierto? Invite a los hermanos que le pierdan miedo a esta situación de estudiar la palabra, y no le haga caso cuando alguien le dice, oye, ya está cerca de zona, cabezón. Cuando alguien estudia, ¿no es cierto?, un seminario, oh, estoy estudiando para pastor. No, si no es necesario, si usted estudia la escritura, no es necesario que va a ser pastor, solamente los pastores estudian. No, todos tenemos que conocer, ¿ya?, a este Dios que estamos sirviendo y estamos adorando. Cosa que cuando el día de mañana usted, por distintos motivos, se cambia de iglesia porque se cambió de domicilio, llegó, ¿no es cierto?, no le metan el dedo, ¿ya?, de lo que les están enseñando. Hoy día hay muchas estructuras hermosas, templos hermosos, ¿no es cierto?, que modernos, con aire acondicionado, ¿no es cierto?, todo el tema, y usted no se deje atrapar, ¿no es cierto?, por el entorno. No, ahí es puros profesionales. No, ahí estoy en mi nivel. Sino que usted analice lo que le están transmitiendo y le están enseñando como doctrina. Que sea una iglesia cristocéntrica, ¿no es cierto?, que se hable de santidad, de apartarse del pecado, ¿no es cierto?, que hay que cuidar la salvación, porque si no la cuidamos la podemos perder, ¿ya? Y que nos inste, ¿no es cierto?, a vivir una vida de consagración día a día. Acuérdense que estamos en una carrera para alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque al lugar donde vamos, ¿ya?, al lugar donde usted y yo
si Dios lo permite, ¿no es cierto?, y nos ayuda, ya, y a ser fieles, en ese lugar no hay pecado, todo es santidad. Para ese lugar nosotros vamos. Así que Dios nos ayude, ¿no? Así que aliente, ¿no es cierto?, a su esposo ahí, a su esposa, a sus hijos, ¿no es cierto?, a nutrirse de esto. ¿Para qué? Vuelvo a decir, a lo mejor un poco vulgar, para que nadie le meta los dedos en la boca. Dios nos bendiga, ¿no? Dios nos reviste su gracia, y no sé si alguien va a decir alguna cosa para dejar, ¿no es cierto?, la clase hasta aquí. Ya tenemos 1 hora y media ya de clase. Como digo, al final vamos a ir aclarando las dudas, ¿ya? El pastor Eduardo. Pastor Tiene que Eduardo está activar el levantando el dedo, audio. parece. Conecte el audio. Ahí sí, ahí. Ahí sí, ahí No, sí, sí, ahí. la consulta es la siguiente: para la cartilla primera, ¿va a haber una cuenta para enviar el dinero? ¿El dinero, alguna cuenta para ello, no? Sí, Ya, el pastor Alejandro se va a estar comunicando con usted por el grupo, ya, porque ahí están los valores, ¿no es ya. cierto?, de la confección, y Y también, como dije al para enviar la principio, dirección también. claro, correcto, se estaría enviando por correo la cartilla, y porque ya está confeccionada, gracias al Señor, ya estuvo trabajando en eso. Y también, si algún hermano o hermana desea que se le mande impreso, ¿no es cierto?, en un papel especial, hablemos el diploma, ¿no es cierto?, también lo comunican, y se puede hacer, ¿ya? Así Ya, que esa es la idea, gracias. mantener el flujo, ya, manteniendo esta cofradía, por decir así, ¿no es cierto?, de este curso de teología. Y vuelvo a decir, extiéndalo. Yo me he sentido muy halagado de parte del Señor, ¿no es cierto?, de escuchar por ahí algunos comentarios, algunos hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, que han estado subiendo y compartiendo esto, ¿no es cierto? Porque esa ha sido la impronta de esto, ¿ya? De que todos tengamos acceso, ¿ya?, a la información teológica, como decía al comienzo. Aquí no vamos a develar todo, ni vamos a encontrar, ¿no es cierto?, como se dice, ¿no es cierto?, lo último, ¿no? Es de profundizar, ¿ya?, y entender mayormente, ¿no es cierto?, lo que es la teología, o el Dios al cual nosotros adoramos, ¿ya? Eso es, y vuelvo a decir, yo lo he aterrizado lo más posible a nuestro lenguaje común, ¿no es cierto?, y hemos ido sintetizando, por ejemplo, cada ficha usted ve, ya está prácticamente sintetizada, están los conceptos generales. Por eso que yo le doy la cita, ¿ya? Y posteriormente, cuando terminemos el curso, si Dios nos permite y Dios no nos levanta antes, vamos a entregar la bibliografía, ¿no es cierto?, la cual yo he tomado, ¿no es cierto?, porque esto no solamente yo, ¿no es cierto?, me cierro los ojos y me llega esto, sino que hay que consultar, ¿no es cierto?, libros de personas que se han capacitado en esto y han preparado, y ya han escrito estos materiales. Entonces, y para que usted también vaya cotejándolo, ¿ya? Así que Dios les bendiga grandemente. Ahí veo que hay 40, ¿no es cierto?, conectados hoy día, una bendición, ¿ya? Así que Dios les bendiga, y que sigamos, ¿no es cierto?, con este ánimo, ¿ya?, de seguir participando de este curso, ¿ya? Mi pastor, Sí. hay algunos hermanos que están haciendo algunas preguntas, como con quién deben conectarse o contactarse para el tema de la documentación. Cada clase va a ser subida al grupo en el que estamos, y también el link de la grabación, ¿cierto?, de la clase, para que la puedan ver con posterioridad. Entonces, se contactan conmigo los hermanos que no están en el grupo, para que puedan agregarlo, ¿cierto?, y recibir toda la información que estamos compartiendo a través del grupo de WhatsApp. Sería eso. No es necesario los correos, solamente el teléfono, para poder incluirlo en el grupo de WhatsApp, y de esa forma tienen la información. Amén. Según lo que me han informado, ¿no es cierto?, ya el primer ciclo está todo subido al canal YouTube que tenemos, ¿no es cierto? Así que están todas las clases grabadas, están todas en YouTube, ya también, ¿ya? Pero además de eso, en el grupo de WhatsApp que tenemos, a raíz de este curso, se han subido todas las clases, las fichas, ¿ya?, en Word,
cosa que ustedes las puedan imprimir también. Y además de eso, ¿no es cierto? Se mandaron a imprimir un poco más ordenadito, ahí, ¿no es cierto? Se hizo una cartilla, que es lo que estamos nosotros ofreciendo para que ustedes tengan ese material, porque esto es de consulta, esto es constantemente, uno tiene que estar, ¿no es cierto?, leyendo, tiene que estar recordando, porque la mente es así, ¿ya? Y nadie tiene una capacidad, ¿no es cierto?, tan grande para asimilar todos los conceptos. Cuando uno, ¿no es cierto?, va a introducir algún tema, alguna cosa, tiene que prepararse. Y esto le pasa a todos los profesores, yo sé que hay varios profesores que están también aquí, ¿no es cierto?, siendo parte de este curso. Ya cada vez que un profesor, ¿no es cierto?, secular en este caso, ¿no es cierto?, hace su clase, se prepara, prepara su clase, ¿ya? Y no puede ir, ¿no es cierto?, así a improvisar, no, tiene que llevar su material, ¿no es cierto?, lleva más o menos, se capacita, ¿no es cierto?, más o menos, por este lado me pueden hacer una pregunta, por esto otro, fortalecer lo que él no tiene claro, ¿no es cierto?, o guiar, ¿no es cierto?, la clase para que no ser pillado, en fin, esto que esto, ¿ya? Pero eso es un trabajo, eso, ¿no es cierto?, significa indagar, investigar y todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, les insto, ¿ya? Una de las cosas que hay que, ¿no es cierto?, cultivar en esto, y ojalá que los hermanos aquí, ya, si usted tiene la bendición de que aprendió a leer, ¿ya?, a leer y a escribir, no le tenga miedo a los libros, métase en los libros, mayormente la palabra del Señor, la Biblia, escudriña, ¿no es cierto? Y si no tiene alguna duda por ahí, acérquese con libertad a quienes, ¿no es cierto?, nos llevan algún tiempo más o conocen un poco más, pierdan el miedo a hacer el ridículo, ¿ya? Porque a veces por ahí nos ataca el enemigo. No, que te van a tratar de esto, lo otro, de que soy ignorante. No, hay que leer. Yo aquí tengo, ¿no es cierto?, una muestra, una cantidad de, ¿no es cierto?, de libros ahí que tengo por todos lados, que estoy rodeado de libros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay conceptos que uno tiene que ir y que no lo sabe todo y tiene que ir a escarbarlo, ¿no es cierto? Y vamos ahí, nosotros mismos vamos delimitando y estas herramientas que Dios nos da, ¿no es cierto?, es justamente para eso, para que podamos catalogar, ¿no es cierto?, y hacer un catastro, cuál es más o menos la formación, ¿ya?, y la mirada que tiene, ¿no es cierto?, la persona que ha escrito, ¿ya?, de acuerdo al tema que sea. Entonces, porque todos los autores le ponen su cosmovisión y su prejuicio, como ellos, ¿no es cierto?, ven el tema, y eso es lo que van a transmitir a través de los escritos. Así que en la parte teológica tenemos autores de todo, porque todo tiene justificación, ¿ya? Así que esa es la idea, ¿ya? Bien, dejaríamos hasta aquí entonces, vamos a pedirle a mi pastor, ¿a quién veo por ahí? Ahí está, ya, Pastor Daniel Lizama, ¿ya? Me fui con los Danieles hoy día, ¿ya? De Punitaqui, ¿ya? Así que para que ruegue al Señor la bendición, y un saludo ahí para la pastora Susana, ¿no es cierto? Y no sé si está la Tania por ahí también, y la... ¿ya? Que ahora viene la foto, ¿no es cierto, hermano? ¿Quién la va a tomar? Hermano Jeremías, por favor. Ya. Sí, ya la bendición, mi pastor Daniel, por favor. Ya. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has concedido. Amén. Solamente, Padre, danos fuerza, ánimo, Señor, para poder estar siempre en tu palabra, Señor. Siempre, Padre amado, dándole, Señor Jesús, también el ánimo, Señor, la fuerza a nuestro pastor Carlos, Padre amado, cual nos está, Señor Jesús, instruyendo en esta área. Le pedimos, Dios, así también por cada pastor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está, Señor Jesús, Padre amado, interesado en esta área. Le pedimos, Dios, que nos fortalezca por intermedio de tu palabra, Señor. Le doy gracias por todo lo que hace y por todo lo que usted ha de hacer. Le pedimos, Dios, humildemente, Padre amado, que levantarnos, Señor Jesús, de esta pequeña oración. Desde ya, Padre amado, nos hemos bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios. Ya, prendimos las cámaras todos entonces porque vamos a sacar la fotito. Aquí está mi nieto que me está, ¿no es cierto?, ahí guiando y mi esposa, la pastora, ahí está, ¿ves? Ahí estamos. Okay. Ya, vamos por la primera. Aquí vamos. 1, 2 y 3. Súper bien. Vamos por la segunda. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Amén, ya. Bien, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Ya. Estamos conectados con la ayuda del Señor el próximo lunes. Que tengan una feliz semana. Chao. Te gusta Susana, te gusta Rodri, te gusta Carla. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, todo Chile. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.
Chao. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Chao. Ponte Paloma. Rode, chao, Rode, Rode, Rode. No, la fe.